Buenas tardes, compañeros. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Julio, con el gusto de verte, fresco, radiante y saludable, y de ver a Ana y a Horacio, y bueno, pues encantado de estar en este espacio, igual con Adriana Bueltello. Órale, gracias, Fernando. Ana Francis Moore, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ay, Julio, pues me da mucho gusto verte así todo peinado, fresco, Con como todo dices, así. ver. Sí, qué bueno, Ana Muchísimo gusto Francis. y enorme gusto de ver aquí a mis amigotes, Sí, qué bueno, que pues sí, me caen muy bien. Hola, qué bueno, Adriana. qué bueno, muchas gracias. Queridísimo Horacio Franco, ¿cómo estás? Bien, mi queridísimo compañero de COVID, qué gusto que Sí, estés mejor también, ¿ya? sí. Había un programa de para traileros en la madrugada, si no me acuerdo en la W, si no me Los amos recuerdo del camino. sí, que le decían a los demás traileros, se decían la colegancia. Decían, saludos a la colegancia. Entonces, somos de la colegancia covidiana, Horacio Franco. Ahí Así andamos. es, querido. Ahora sí As- ya supiste qué se siente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Pero complicado, bueno, complicado. es Pero, complicado, ¿eh? ¿Verdad? No hay que minimizar nada y ojalá que no nos traiga consecuencias ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Pero bueno, pues hay que estar siempre muy al pendiente y oír nuestro cuerpo. ¿Qué? ¿Sabes qué, Julio? Me sí, dio tanto gusto que oyeras a tu cuerpo y que, sí. y que dosificaras tus presentaciones, que las sigas dosificando y que pues te cuides como lo que vales, que eres, que te vales oro. Así que qué bueno que estás bien. No sabes qué pendiente teníamos todos de ti y bueno, pues ya estás centrado en gastos aquí. Ya estamos centrados en gastos. Bien, pues efectivamente, hagámosle caso al cuerpo y en este caso hagámosle caso a la audiencia también, que está deseosa de escuchar sus puntos de vista sobre los muchos temas interesantes que hoy están en el escenario, en la mesa de debate, de discusión en el país. Fernando Rivera Calderón, lo que estamos viviendo, ¿qué va a quedar de México después de esto que estamos viviendo? Pero sobre todo, fíjate, no sé si este enfoque te parezca, después de todo este descargar tantas pasiones mezquinas, bajas, difamadoras, tanto odio, tanto volcar públicamente incluso en las redes sociales, pues tanta bajeza en tantos segmentos sociales, ¿cómo vamos a quedar después de todo esto? ¿Cómo te lo imaginas, Fernando? Ay, bueno, pues imagino por un lado un terrible duelo, no solo nacional, un duelo universal que nos va a llevar tiempo, porque todo ha sido tan vertiginoso. Bueno, tengo una amiga periodista que de hecho narró su historia, Saraí Campech, de Canal 11, que perdió a sus padres, a su madre y a su padre en el lapso de una semana. Es decir, no, yo creo que no tenemos la capacidad de asimilar todo el dolor y todo el daño que el virus ha hecho, pero también creo que en México va a tener que haber una reparación moral de toda la mezquindad y la bajeza y de todo, de todos aquellos que han lucrado con esta tragedia y que ahora, por ejemplo, que ya están anuncios de partidos políticos que salen diciendo que México, primer lugar en muertes, como argumentos de campaña que me parecen muy bajos. Lo que está pasando hoy con estos grupos de influencers y personajes que hablan de que el presidente sufrió un tipo de ataque y que se oculta información, cuando yo digo, pues, ¿qué están ocultando? Pues si dijeron claramente que el señor está en su casa, que ha tenido algunos síntomas, ¿qué quieren que esté mandando? ¿Quieren ver la foto de un presidente enfermo? Yo sé para qué quieren esa foto. Y no la van a tener, no se las va a dar el presidente porque tiene todo el derecho de repararse en su casa como cualquier ciudadano. La derecha tiene una crítica muy curiosa de que el presidente se siente un rey, es un monarca, y él no se comporta así, pero lo tratan así, o sea, quieren saber hasta cuánto tuvo de temperatura, ¿no? O sea, por favor, también yo creo que la información que se ha dado me parece la información que cualquier ciudadano necesita para sentirse tranquilo y saber que el presidente probablemente salga bien. Entonces yo creo que sí va a tener que haber una reparación moral de este país, porque se han hecho cosas inauditas Sí. y no es momento de cobrar facturas, ni mucho menos, pero la bajeza a la que ha llegado la derecha, no es que la izquierda lo esté haciendo bien, no es que yo creo que
el partido en el poder esté haciendo las cosas bien, al contrario, pero están haciendo tan mal las cosas y con tan poco sentido ético la derecha mexicana, la oposición, que creo que va a haber mucho que reparar. Sí, sí, gracias Fernando. Ana Francis, ¿cómo ves todo esto? Esta irrupción de estas pasiones y de estos proclividad al insulto, a la mezquindad. ¿Qué va a quedar después de todo, de que logremos superar toda esta etapa covidiana, Ana Francis? Pues me parece que estamos como en un feo divorcio, pues, ¿no? A quien le haya tocado alguna vez vivir el divorcio de tus papás, de esos que duran, ya sabes, 7 años, si te agarras hasta con el perico y estos 2 platos son míos y los otros 8 son tuyos y no sé qué. A mí afortunadamente nunca me tocó vivirlo con mis papás. Yo hice uno de esos, entonces sí sé de lo que se trata. Es responsabilidad mía, no de mis padres. Pero, pues son horribles, pues. Una saca lo peor de sí misma, pues, ¿no? Entonces, me parece que ese es un divorcio, es decir, nos estamos divorciando con el pasado y nos estamos divorciando con una manera de ser mexicanos y con un montón de cosas, ¿eh? Es decir, por un lado nos estamos divorciando como de esta clase política priista, vieja, ya sabes, de medio panzoncita con su cubita siempre, de este viejo PRI con el glamour de vámonos a Acapulco a decidir lo que va a pasar en la cámara, mano, ¿no? Y luego nos estamos divorciando de un rápido matrimonio que tuvimos con el PAN, de los tecnócratas bien vestidos, jóvenes que vienen de Harvard, de Stanford, con una facha impecable, con un discurso súper positivo, súper buena onda, súper muy Loret de Mola, que sirvieron para pura madre. Entonces, ahí estamos como sufriendo un doble divorcio al mismo tiempo, y el resultado que surge de la mezcla de estos dos. Coincido con Fernando en que no necesariamente nos estamos casando con un buen partido, pero, es decir, al nuevo matrimonio me cae que hay que echarle hartas ganas, pero sí estamos viviendo, me parece, como un divorcio de aventarse los platos, en donde estamos viendo lo peor de la oposición, y lo que lamento mucho es que no estamos viendo el lado bueno de la oposición, que debería de haber propuestas interesantes, debería de haber críticas interesantes, porque el negar todo, o sea, el todo está mal, pues ya, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo construimos, mano? No te creo nada de tu crítica porque está absolutamente vacía. Entonces, en medio de esa vacuidad, de construir, ¿no? Sí, Ana Francis, gracias. Horacio, buena parte de la crítica de hoy se está centrando en tratar de sumar las muertes por COVID-19 como una carga criminal de la actual administración pública. Se habla mucho del manejo que ha dado mediáticamente el subsecretario Hugo López-Gatell, del enredo con el número de vacunas y de empresas que tienen disponibilidad de la entrega de vacunas a México. ¿Qué piensas de ese manejo mediático funerario atribuido a esta administración, por un lado? ¿Y qué opinas de la manera como se ha manejado el tema sanitario contra el COVID-19? Bueno, mira, qué bueno que me preguntas eso, porque tengo en mi mano, ahorita estaba, aparte de ver los mensajes del público, que están muy lindos para todos, se los paso al costo, queridos Ana Francis y Fernando, y bueno, también a ti, pero Julio, querido, pero el público es verdaderamente entusiasta con esta participación de nosotros en la mesa, con tu restablecimiento de la salud, de veras todo el mundo te echamos porras. Y lo que yo quisiera enseñarles es publiqué en El Soberano esta semana, donde publico cada 15 días o cada mes un artículo, precisamente esto que me estás preguntando. A mí se me ocurrió el domingo, entre tanto, cuando Andrés Manuel López Obrador publica que se contagia de COVID. Entonces, bueno, dije yo, ahora sí no, le va a llover a él y va a llover al sistema de salud. Entonces me aboqué ese domingo a estar estando tranquilo a sacar una tabla de Excel yo, a mi título personal y con toda mi ignorancia y con toda mi ingenuidad, si quieren los que hacen estadísticas y los que hacen actuaria, ¿no? Me aboqué a hacer una tabla por número de habitantes de países, los números de habitantes de Italia, de España, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Rusia, Brasil y Bélgica. Bueno, entonces, con todos esos total de habitantes,
los lamentables fallecimientos que ha habido por COVID, que han sido muchos en todos los países, y el porcentaje de fallecidos en base a la población total de esos países, ¿no? Y empecé con países, comparando a México con países que han coartado las libertades, porque tengo que hacer un paréntesis aquí. Muchos amigos que viven o son italianos, o son españoles, o son franceses, me han escrito y me han dicho que en verdad les causa admiración cómo el gobierno mexicano no ha coartado las libertades aquí. Que claro, que tenemos otras circunstancias, si las hubieran coartado, mucha gente se hubiera muerto no de COVID, sino de hambre, ¿verdad? O sea, México es un país donde la gente tiene que salir a buscar, a corretear el bolillo y la tortilla. Obviamente no podían tomar esas medidas, no debían tomar esas medidas, sino ¿qué hacía la gente pobre, no? Entonces, bueno, diferenciadas las circunstancias, nos envidian en muchos países de Europa que aplicaron estas medidas coercitivas porque finalmente a ellos les afectó mucho, de tal suerte que les afectó tanto que ya están tan hartos que en Holanda ahorita está convertida, Holanda, el país donde yo viví y estudié, está convertida de veras en un campo minado con tantas protestas, manifestaciones y desmadre que están haciendo todos los que están hartos, ¿no? Entonces toda la oposición precisamente al toque de queda, etcétera, etcétera. Si como dice mucha gente de las buenas conciencias aquí en México, si se hubieran tomado esas medidas que se tomaron, ¿no? Las medidas que tomó, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, ¿no? Si las hubiera tomado López-Gatell o Andrés Manuel López Obrador, tendrían los elementos suficientes para haber dicho, López Obrador y Gatell son unos dictadorcetes, ¿no? De todos modos no les hubiera gustado, de hecho, ¿no? O sea, porque todo lo ven mal, porque lo tienen que ver mal, porque están desesperados. Entonces, fíjense qué chistoso, las estadísticas de países de porcentaje de fallecidos que saqué en base a la población total con los datos de la Johns Hopkins, ¿no? Es que, por ejemplo, en México tenemos, de toda la población, teníamos al 24 de enero, teníamos un total de 0.11 fallecidos por COVID, ¿no? De la población total. Pero Italia, que obviamente tiene menos habitantes que México, pero tiene otro número de fallecidos, es 0.14. Italia, que ha tomado medidas coercitivas tan fuertes, tiene más que México en porcentaje. España 0.11%, ¿no? Igual que México, igual México 0.11. Estados Unidos 0.13, tiene más fallecidos. Ahí es porque en verdad tiene mucho más gente y la gente no se portó bien y no hubo medidas coercitivas. En Alemania, que la gente es más consciente, tiene un 0.06%. Pero en Francia, 0.10, casi igual que en México. Inglaterra, 0.17%. ¿No? ¿Eso fue a qué fecha, Horacio? Al 24, al domingo pasado. Entonces, fíjense, o sea, no estamos en número de fallecidos por población total, no estamos diferentes, estamos mucho mejor que Inglaterra. Inglaterra tiene 0.175, o sea, 0.17, sí. ¿No? Rusia tiene 0.04, si es que las cifras están bien. Brasil 0.10, Bélgica 0.10, ¿no? También, pero por ejemplo, Nueva Zelanda, ahí puse como en mi artículo del Soberano, puse a Nueva Zelanda como el ejemplo de un país que ha hecho las cosas impecablemente bien y que tiene nada más 25 muertos en toda la pandemia. Pero claro, Nueva Zelanda es una isla, son dos islas que están remotísimas, que además tienen una persona por kilómetro cuadrado. Exactamente, hay más ovejas que gente, y aparte de todo, persona canguro persona. Sí. Exactamente, y aparte no se puede ni comparar porque la población allá tiene unas prebendas sociales, tiene una cuestión de seguridad social, una colectividad y una confianza en las autoridades que aquí no se tiene por tradición y por educación, porque todo lo que nos dejaron los gobiernos de los PRIANes anteriores es que debíamos de desconfiar del gobierno per se, porque era una cuestión ya de tradición, hay que desconfiar de las autoridades. Entonces, claro, hoy por hoy la gente aquí en México hace mucho escándalo, se está muriendo la gente, claro, además imagínense, Italia y España, que no tienen tantos índices de obesidad, de obesidad mórbida, de diabetes, etcétera, etcétera, pues están muriendo igual que aquí, ¿no? O sea, imagínense, yo creo que México le está pasando no tan mal. Claro, el sistema de salud de México no estaba preparado porque lo dejaron hecho una miseria, pero tampoco el de España y tampoco el de Italia. Entonces, ¿por qué satanizar, por qué señalar a un hombre como López-Gatell como si él fuera el culpable, ¿no? De eso. Claro.
Fernando, Ana, Horacio, recuerden que es mesa interactiva, pueden preguntar, pueden interrumpir, pueden contradecir. De eso se trata estas reuniones donde yo solamente soy una especie de agente de tránsito. Nomás les voy diciendo, sigue fulano, pasa mangano, y ustedes, por favor, armen pues la dinámica. Ana. Horacio, tuitea tu tablita, ¿no? Porque luego, híjole. Sí, varias personas están pidiéndola. Yo varias veces he hecho ese mismo ejercicio, así de agarro mi calculadora y de cuántos números de habitantes, ¿no? Y me sorprenden justamente, y me sorprende sobre todo que esa tablita no sean las que publican de pronto el Reforma, etcétera, ¿no? O sea, como publican unas cosas espantosas. Claro. Fernando. Ahí, claro, ha habido quizás un error, o si ha habido un error por parte de las autoridades sanitarias o del mismo presidente, es que en medio de este optimismo que me parece que debe salir de cualquier jefe de Estado y de tener una visión como esperanzadora del horizonte, tampoco se debe hacer alarde de si se está haciendo bien o si somos mejores que otro país, porque la verdad es que esto no ha acabado. Este esfuerzo desde el inicio de muchos críticos de comparar, de que es que en Japón se hace mejor que en México, es que acá se hace mejor. No sabemos quién lo está haciendo mejor, se está haciendo lo que se puede ante un escenario que nunca habíamos vivido como tal. Entonces, que ni vengan con que hay países que lo llevan mejor que otros, porque todos están realmente apagando un incendio que no saben cuándo se va a apagar. Ahora, si hay responsabilidades, si hay actitudes irresponsables, y lo que no se vale de ninguna manera, pues es ni la comparación ni el triunfalismo precipitado, porque ya han quedado mal varias veces diciendo la pandemia se está domando o vamos muy bien, y no vamos muy bien. De hecho, la impresión que tenemos muchos es que estamos peor que nunca, ¿no? Ahora, tampoco quiere decir que sea necesariamente que esto se relacione directamente con las políticas del gobierno en turno. Creo que está rebasando a los gobiernos, está rebasando a los ciudadanos, a los sistemas de salud, y a partir de ahí deberíamos evaluar nuestros juicios, porque si no, creo que estamos viendo solo una parte muy chiquita de la película, ¿no? Claro. Considero yo, Julio, que ese es justamente el problema de la polarización, que no podemos ver como la realidad de las cosas y entonces hacer críticas más sustantivas, aprender de las otras experiencias de otros países, corregir rumbos, etcétera, etcétera, que sin duda se tienen que hacer, se tendrían que hacer todo el tiempo. Y en este escenario inédito en el que estamos, hay otra cosa que siempre hay que considerar, que es que no estamos bien, es decir, anímicamente no estamos bien. Llevamos 10 meses en esta bronca, pero nadie está bien, ni nadie, ¿me explico? Y deberíamos de considerar siempre que nuestras opiniones, etcétera, etcétera, van atravesadas también por ese no estar bien. Es decir, ¿cómo se puede estar bien si acabas de perder a tus padres de un jalón de una forma inesperada? ¿Cómo se puede estar bien si buenos amigos ya se fueron? ¿Cómo se puede estar bien en esta circunstancia de vida? Bueno, déjame te lo digo, ¿cómo se puede estar bien si llevamos 10 meses con los niños en la casa? Punto. Eso ya cambia todo. Entonces, sí hay que entender que a nivel mundial, anímicamente, estamos bien presionados, estamos bien tristes, con el ángel de la muerte aleteando por todos lados. Entonces, hacer carroña de eso, sí es súper mala onda, súper mala onda. O sea, sí es así como de, hay un lugar especial en el infierno para la gente que hace carroña de este momento tan trágico y tan complejo. Sí, Horacio, cuando salgamos de esto, vamos a tener un México con menos espiritualidad, con menos vocación por las humanidades, más práctico, más desesperado por la supervivencia personal, por la egoísta o no defensa de lo inmediato, de la comida, del ingreso, de una pelea más dura por la supervivencia. Fíjate que tú estás diciendo todo eso y yo nada más pienso consciente, 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 consciente de todo. O sea, tú me estás señalando muchos elementos para que tengamos un pueblo ya con mucho más juicios críticos para discernir sobre la salud, sobre la supervivencia, sobre la polarización misma que se ha venido dando social, que ya la había desde antes de la pandemia, pero que hoy por hoy ha aflorado mucho más por este aislamiento, por este hartazgo, por el confinamiento, por las pérdidas irreparables y terribles que ha tenido tantas familias. Hoy por hoy nos vemos cercanos. Yo perdí a mi gran amiga, la poeta Marta Madrigal, la semana pasada de COVID y
perdí muchos amigos, primos, amigos cercanos se han muerto. O sea, en verdad me ha dolido mucho la pandemia, nos ha dolido mucho, como bien dice Ana Francis, nos sentimos solos en realidad. Vemos la cuestión de la premura por los tanques de oxígeno, vemos la cuestión de los hospitales saturada, vemos todo, etcétera. Vemos ya que obviamente, y saben que yo que vivo en una zona donde hay muchos extranjeros, curiosamente el 90% de mexicanos que veo de connacionales llevan cubrebocas y los extranjeros vienen aquí a echar desmadre o a de vacaciones y no se ponen cubrebocas, debo de decirlo, en serio, aquí en la Colonia Condesa, los extranjeros les vale madres y no usan el cubrebocas. Eso debo decirlo como dato cultural para el aprendizaje que hemos tenido en la colectividad también, ¿no? Entonces, todo lo que tú me estás señalando, yo creo que vamos a salir adelante como un pueblo muy dolido, ¿sí? Pero como un pueblo más consciente, un pueblo donde ya no se traga el primer anuncio de comida chatarra que le ponen, donde ya han visto tantas pérdidas que van a empezar o vamos a empezar a hacer poco a poco una colectividad para que seamos un pueblo más saludable, para que tengamos más ahorro, más nivel de ahorro. Eso también ha sido bien importante. Mucha gente ahora sí que no tuvo que llevarse la boca durante varios meses hasta que no tuvo trabajo en la pandemia, ¿no? Ahora sí se las vio negras y decir, híjole, vamos a planear nuestra economía. Uno de los grandes problemas de México es la falta de planeación a largo plazo, y la falta de planeación incluye también la falta de planeación económica para el ahorro y una vejez digna de mucha gente, ¿no? Lo das por sentado, gastas, das el tarjetazo y finalmente luego no tienes nada, ¿no? Yo creo que una de estas cuestiones así medulares en las cuales ha influido el COVID positivamente, dijéramos, en lo que ha influido, es que la gente ya va a planear mucho más cómo va a gastar su dinero, cómo va a alimentarse, cómo va a sobrevivir, cómo va también a tomar sus relaciones sociales de una manera diferente, porque esto socialmente nos ha afectado mucho, ¿no? Y en un momento dado, sí, queremos volvernos a abrazar, sí, pero la vacuna no es permanente, ¿no? Pero no estamos libres de otras infecciones, ¿no? También en un momento dado, yo creo que la cuestión de la reflexión va a venir una vez que ya se haya llegado a la apoteosis del hartazgo, porque ahorita lo que está la gente es harta, y ya no sabe ni para dónde moverse. Sí, gracias, Horacio. Fernando, en tu ámbito intelectual, artístico, cultural, tus conocidos, fotógrafos, músicos, actores, cantantes, ¿cómo se está tomando lo que se vive hoy? En algunos casos, sobre todo en las redes sociales, hay mensajes desesperados de quienes dicen, pues la verdad, la vida me está atropellando, pero terriblemente, no tengo ni para dónde. Yo durante mucho tiempo hice esto que me hizo feliz y ahora, pues no es que me haga infeliz, pero ahora estoy haciendo producción gastronómica, produzco libretas artesanales, vendo ropa de diseño, en fin, estoy haciendo otra cosa. ¿Cómo se está viviendo todo esto, al menos en el ámbito que tú ves? ¿Con desesperanza, con expectativa positiva, con abatimiento? ¿Cómo ves todo, Fernando? Pues ahora sí que depende de cada ventana desde donde se mira, Julio. Somos pensando en la comunidad artística, creativa, pues es el lado más sensible de la sociedad y tampoco es un lado que tenga resuelta la subsistencia, sino es compartiendo cotidianamente con el público el trabajo que se hace desde las diversas disciplinas que hay. Entonces, en términos económicos ha sido devastador, porque finalmente el arte, la posibilidad de hacer teatro, cabaret, música, tiene que ver con que somos un grupo de personas que con mayor o mejor situación económica tenemos resueltas las partes esenciales. No tenemos que salir a cazar al mamut para poder, tenemos ese tiempo libre para poder crear y es maravilloso que exista esta comunidad y hemos estado sometidos a un desgaste anímico, económico. Hay una gran polarización dentro del gremio cultural, muy desgastante también, porque muchos amigos nos hemos separado ideológicamente por no compartir hacia dónde debe ir la política cultural de este país. Hay una muy mala costumbre también de muchos grupos artísticos de esperar a que el Estado resuelva todo, pero también a la vez hay comunidades que requieren que el Estado intervenga y participe. Me ha tocado ver con mucha tristeza no solo amigos que se han enfermado, sino amigos que
que se han quitado la vida, pero ya son varios casos que he enumerado desde que comenzó la pandemia, muchos de ellos relacionados con el mundo creativo, pero no necesariamente, y esto me parece también un tema brutal, que es la depresión, el desánimo. Como dice Horacio, hemos tenido que reconstruir nuestras relaciones sociales, pero ha sido complicado. Hemos tenido que escoger con quienes queremos compartir este espacio de tiempo y hemos tenido que renunciar a muchos amigos. Nos hemos dado cuenta, para bien y para mal, que tener mucha lana no te resuelve la vida si te enfermas, ¿no? Porque puedes ser millonario y a lo mejor te toca en una clínica del IMSS, aunque tengas dinero para pagar la mejor, que el tema de las vacunas tampoco te sirve tener una posición de poder, o que si la tienes vas a ser denunciado y vas a recibir este castigo social, ¿no? Como algunos políticos o celebridades que lo han hecho. Entonces, veo difícil, creo que habemos algunos optimistas que estamos jodidos pero radiantes y que siempre, como creo que los que estamos aquí, a pesar de las dificultades, queremos ver un horizonte porque lo tiene que haber, ¿no? Porque incluso si no lo hubiera, nos moriremos en la raya peleando por ver el horizonte, porque de eso se trata y porque este año se cumplen 500 años de que esta Ciudad de México cayó, ¿no? Por un virus, no por los españoles, no nos confundamos, cayó por la viruela que hacía caer, como dicen las narraciones, a los mexicas como moscas, ¿no? Y eso destruyó esta ciudad y aquí estamos. Y yo creo que aunque es terrible recordar ese momento, también da mucha esperanza saber que somos una ciudad de las más resilientes del universo y que me gusta ser parte de esta sociedad y de esta ciudad. Gracias, Fernando. Ana Francis, en 2018 hubo un caudal de esperanzas en el cambio que son identificables con el progresismo o con ciertos matices de izquierda, en el gran abanico de lo que puede entenderse como la izquierda. Hoy, con todo lo que ha implicado la pandemia y sus consecuencias económicas y la discusión, ¿crees que hay más izquierda o que la derecha va ganando terreno? No, yo creo que hay, difícil pregunta. Creo que hay más izquierda, sobre todo creo que hay más gente de izquierda. Sí creo que la izquierda ubicada, digamos, dentro del esquema político tiene que trabajarla y tiene que ser, sin duda, que una mejor izquierda o una izquierda medianamente decente y comprometerse con las causas que de veras son de izquierda. Te voy a decir cuál es mi aspiración, mi aspiración con este sexenio. Mi única aspiración en realidad con este sexenio es a que la desigualdad sea un poquito menos, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la diferencia entre los más ricos y los más pobres sea un poquito menos y que quienes más tienen paguen un poquito más de impuestos. Creo que si logramos eso, es un montón. Me encantaría ver a mi cabecita de algodón con un pañuelo verde luchando por el aborto, pero nunca lo esperé. Eso no va a pasar. Ese no es ese güey, ¿no? Y nunca lo esperé, pues, ¿no? Entonces, pues también ya insistirle con lo mismo, pues es así de no. Pero sí me gustaría, y creo que sí tenemos posibilidades de ver a todas mis diputadas, senadoras, etcétera, pasando ya una reforma a nivel nacional para despenalizar el aborto. Pero eso no va a pasar porque lo haga presidencia. Eso va a pasar sí o sí si las senadoras y diputadas de izquierda le entran ya de una buena vez y se atreven, a decirle al presidente, en esto no te metas. Y ahí es donde verdaderamente podría estar ocurriendo cositas de la democracia. Lo que pasa es que no veníamos de una democracia, la estamos medio construyendo. ¿Y qué te puedo decir? De por sí yo no necesariamente soy fan de la democracia porque para las mujeres tampoco nos ha servido mucho, pero ese es otro tema. Pero entonces mi aspiración es esa, es decir, mi aspiración es a que pasemos este marasmo tan espantoso que nos ha tocado vivir de la manera más decente que se pueda, con la mejor atención hospitalaria posible, que a mí justo me tocó a principios del año pasado ir a visitar a mi papá al hospital de aquí de Parque de los Venados, que es un hospital público, y una de las cosas que me llamaba mucho la atención es que me decía, me atienden muy bien, mijita, toda la gente aquí me atiende muy bien, me tratan muy bien, pero no tenían cosas, es decir,
lo que ya sabemos, pues, ¿no? Pero la gente lo atendía muy bien, y la jefa de enfermeras ya era su cuata, y en fin, ¿no? Y mi papá tenía una diálisis muy complicada y después murió también el año pasado, el COVID le dio el remate. Pero sí me gustaría ver a toda esa gente, por ejemplo, trabajando en los hospitales, pues con un poquito más de equipo, carajo, con medicinas más o menos suficientes. Sin duda que me gustaría, después de la pandemia, tener el doble de instalaciones hospitalarias, el doble de médicos, el doble de enfermeras, porque vienen trabajando muy apenas. O sea, venían trabajando ya muy apenas. Sin duda que me gustaría ver a los maestros y maestras con muchísimas mejores condiciones de trabajo, pues, ¿no? Yo creo que a personas como yo, pues los ingresos, pues o se van a mantener más o menos igual o inclusive van a bajar, pues, ¿no? Uh-huh. Pero a lo que hay que aspirar, sin duda, es a que los grandes empresarios paguen lo que tienen que pagar. Las diferencias son demasiadas. Yo tenía un sobrino, bueno, el esposo de mi sobrina, que no es su esposo, su saxofón, que vivía en España en un tiempo, y entonces me decía, yo trabajo en una televisora y me toca el lugar más bajo del escalafón en la televisora, pero el gerente, el director de la televisora, una televisora privada, gana el cuádruple que yo. O sea, imagínate la diferencia entre el escalafón más bajo y el más alto son 4 veces. Eso es una diferencia muy decente. ¿Tú te imaginas que Carlos Slim gane el cuádruple que la persona que limpia Cinépolis o Sanborns? Pues no, eso no está pasando. Bueno, claro, no creo que eso ocurra a final de este sexenio. Ojalá algún día en la vida yo lo vea ocurrir en este país. Y eso implica un montón de cosas y un montón de cambios culturales y perspectivas y etcétera. Y tampoco es como que se va a acabar el neoliberalismo, porque no podemos vivir fuera del neoliberalismo. Ese mundo no existe. No está, pues, ¿no? Tenemos que jugar en estas reglas. Claro, lo que habría que hacer es que las condiciones sean un poquito más justas, carajo, que la diferencia no sea tanta. Y esa sería mi aspiración. Una izquierda, sí, sin duda, decente, que saquen por piedad a los impresentables rateros, ¿no? Y bueno, sin duda, una presencia feminista de las mujeres feministas de la izquierda, como diría yo, pues ya con las chichis por delante, ¿me explico? O sea, ya llevándole la contraria al presidente con los poderes reales constitucionales que ya tienen. Sí. Gracias, Ana Francis. Horacio, hace unos minutos hice yo un editorial aquí en el programa, y en esencia yo digo, frente a quienes esparcen estos rumores deseando hasta la muerte del propio presidente López Obrador, mi editorial en esencia dice: la salud de este país y la salud de este sistema dependen de la salud de López Obrador, porque hay tal hartazgo y un México al borde de tanto encabronamiento que solo una presencia de un líder que mantiene una esperanza de cambio mantiene la fluidez y la continuidad del sistema y del país. ¿Qué piensas de esto, Horacio? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además de que no olvidemos que con López Obrador el sistema se volvió mucho más presidencialista que una presidencia como la de juguete de Peña Nieto, ¿no? Uh-huh. O presidencias tan cuestionables como la de Vicente Fox, ¿no? Que no estaba realmente mental ni intelectualmente, y lo vemos ahora cada vez más, preparado para una presidencia así, ¿no? Y bueno, pues Calderón, con todos los errores tácticos que cometió, ¿no? Que finalmente pues llevaron a este país a lo que lo llevaron después. Yo creo que ahí la figura de López Obrador va mucho más allá de Morena, que pues ya vemos pues la sarta de cosas desagradables que se han suscitado en y por y debido a y a causa de Morena, o de lo que fue la necesidad de hacer un partido cohesionado como Morena, como que lo pretendía hacer Morena, necesitaba hacerlo, porque si algo tuvieron los priistas y hay que respetárselos, es una cohesión y un hermetismo, y era de hormigón armado ese partido, ¿no? Pese a todo lo corrupto y lo mezquino que fue, pues era un partido de unión, ¿no? Era un partido que era un ejemplo de unión, para mal, pero era un ejemplo. Morena pudo haber sido disciplina priista. Exactamente, pero en Morena no hay disciplina.
Entonces, obviamente, Morena fue la necesidad de hacer un PRI justo, correcto y bueno, pero pues no le salió porque finalmente no tenían los elementos. Ana Francis dijo muy bien cuando tú preguntaste que contestó Ana Francis sobre la izquierda, las izquierdas, pues es que ya no se puede considerar a Morena un partido de izquierda teniendo tanta gente tan diversa y tan divergente y con tantas acciones que en verdad dan pena, ¿no? Hoy obviamente ningún partido ya, ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano son partidos que tengan ideologías. Las ideologías cada vez se van desgastando más. Y yo tengo una teoría de que en 50 años, que ojalá, digo, los más jóvenes lo van a ver, yo no lo voy a ver, pero los partidos políticos van a tener que dejar de existir porque no pueden sustentarse ya al menos en ideologías, ¿no? Y los vemos con los republicanos y los demócratas, con los partidos mexicanos también. Y en ese sentido, la imagen de López Obrador entonces va mucho más allá que un partido que no ha cohesionado, que no ha cuajado, porque no puede cuajar, porque finalmente no era no estaba destinado para cuajarse, ¿no? Y López Obrador va mucho más allá de ser de ser un fundador de un partido o el líder de un partido o el líder. López Obrador es un líder mundial, ya no nada más del país. O sea, a López Obrador se le respeta mucho en el extranjero, ¿no? Solamente los detractores que les interesa que México siga siendo una república bananera subdesarrollada y explotable, obviamente critican las políticas de López Obrador, pero en realidad la gente sí respeta la cuestión de ese engranaje que significa ser Andrés Manuel López Obrador como un gran político que es, como una gente que conoce su país a la perfección, como una gente que ha instituido a las mañaneras, que son un ejemplo mundial a seguir, que no se ha seguido en ningún lado, pero que son un ejemplo de una rendición de cuentas con todos los asegúnes que ustedes quieran ponerles, pero pues ya quisiera yo ver a cualquier presidente de cualquier país hacer esa redención, ese redimir al país, ese explicar, ese involucrar históricamente al país y crear conciencia y memoria histórica con todos los diarios aconteceres explicados por él, ¿no? Obviamente López Obrador va mucho más allá de ser un funcionario o un presidente. Yo creo que López Obrador va a pasar a la historia y ojalá que la gente entienda lo que quiero decir, o de la manera en que lo quiero decir, más bien como un transformador enorme de lo que significa el poder en un país. Pese a que es un régimen muy presidencialista, obviamente, pues la figura de López Obrador va más allá del presidencialismo. Sí es muy presidencialista, sí, y puede incurrir en defectos o en cosas que no nos puedan gustar dentro de las mañaneras, como sus discursos, que para mí son una serie de programaciones neurolingüísticas de memoria que le quiere imponer al pueblo de que sí los fifís, de que sí la prensa vendida, de que todos los días denuestra a los mismos, sí, pero es que obviamente, aparte de que se está defendiendo de todos los ataques que tiene injustos y las calumnias y las injurias y las mentiras de gente que no lo quiere, de gente que quiere que se caiga este régimen nuevo, ¿no? Porque no les conviene, porque perdieron prebendas, perdieron privilegios, también él está tratando de refrescarle la memoria a la gente para que digan, tengan conciencia histórica, tengan una conciencia de algo, de un país que nos heredaron, que estaba deshecho y destrozado, que yo no lo voy a componer, lo voy a empezar a componer, lo voy a empezar a arreglar, y tengan esa conciencia para que finalmente, pues obviamente no vayan a regresar en las elecciones de 2021 a lo que estábamos antes, o en las de 2024. O sea, tengan cuidado a quién van a elegir. Oposición, la oposición no le está callando, pero finalmente está diciendo, es que la oposición sí está dando patadas de ahogado, deseando que se caiga él y que inventándole mentiras de una a otra todos los días, ¿no? Entonces, sí, como tú bien dices en tu editorial, pues es un régimen sí presidencialista, es el hombre fuerte, pero finalmente es más que un hombre fuerte o más que un presidente fuerte, pues es la única gente que hubiera podido sacar a México de esto, por muy buen presidente que hipotéticamente hubiera sido José Antonio Meade o Ricardo Anaya, ¿no? En la hipótesis, en la utopía, ¿no? Ajá. Y en los deseos que así Distopía. hubiera sido también.
¿no? Total. Pero él era el único que podía hacer esto, nos guste o no, apruebe el aborto o no, le gustemos los gays y los jotos y las lesbianas o no, eso ya no tiene nada que ver, ni con pandemias ni con nada, es la redención y la salvación de un país que estaba verdaderamente destrozado en muchos sentidos, sobre todo por la corrupción. Gracias, Horacio. Para no dejar este hilo suelto, me pareció que dijiste que la mañanera era un ejercicio como de programación neurolingüística, es decir, hablas de lo del PNL, la programación neurolingüística, que trata de imponer patrones de conducta. De imponer no, pero sí de en un momento dado, no subliminalmente, yo creo que sí, subliminalmente, sí, dejarle a la gente consciente, ¿no? Dejar a la gente consciente de que sí la oposición no tiene argumentos, dijéramos, dicho de una manera más elegante, que la oposición no tiene argumentos precisamente para tirar todo y para decir que todo se está haciendo mal, pese a que haya errores, ¿no? Que también en un momento dado los tenemos que reconocer. Yo creo que en ese sentido la programación neurolingüística aquí entraría en una cuestión subliminal para que la gente que tiene muy poca conciencia política o muy poco entendimiento, que ya son los menos, yo creo, pero que también ahí sigue habiendo muchas masas manipuladas por los medios masivos de comunicación y también por los twitters y también por lo que a lo que tienen acceso, ¿no? Y que les lavan el cerebro, mucha de la clase media, por ejemplo, ¿no? Mucha de la clase media está así. Ana Francis. Es que yo creo que, sumando a lo que dice Horacio y hablando como contadora de historias, lo que ocurre en la mañanera, pues es un ejercicio de comunicación brillante. Brillante porque nos lo hemos soplado desde hace cuánto, la seguimos viendo, el tipo es simpático, ¿no? Es decir, sostiene bien la acción dramática, sostiene bien el espectáculo, y sin duda, y digo espectáculo diciéndolo bien, me explico, es decir, no como peyorativo. ¿No espectáculo bien, armado? No espectáculo armado, sino contar bien la historia, carajo. Está bien comunicar. Y ha sido un genio de la comunicación, es decir, por eso todo el mundo sabemos perfectamente qué es la Cuarta Transformación, ¿no? Te guste o no, sabes qué es, y la 4T, y la 4T es un conceptazo de Susana Distancia, por ejemplo. O sea, ya todo el mundo, oye, bueno, nos vemos, pero nos vemos con Susana, tú allá, yo acá, y nos tomamos un café en el parque. ¿Me explico? O sea, ya todo el mundo sabe qué es eso. Esos conceptazos no los veíamos desde La Familia Pequeña Vive Mejor, desde Ciérrale, ¿no? Esas campañas tan importantes que Lolita hicieron diferencias. Exacto, que hicieron diferencias, ya peínate, cuñado, te peina, cuñado, ¿no? Hicieron diferencias en un montón de cosas. Entonces, a esto creo yo que sumando a lo que dice Horacio, es el Señor nos está contando, el Señor y toda la estructura de gobierno nos están contando una historia en la que dicen, hubo un periodo neoliberal que ahorita se está terminando y estamos pasando a la y esta es la cuarta transformación, significa que hubo otras tres, que ya todo el mundo nos las sabemos en la historia que viene en los libros de texto. O sea, son puntos de comunicación súper importantes, súper buenos. Podremos estar de acuerdo o no, o sea, nos puede caer muy mal, pero Andrés Manuel es un líder, es un gran líder, es un gran genio. Y viviendo en el país machista en el que vivimos, en donde estamos, todavía no estamos, todavía no, estamos apenas aprendiendo como a las estructuras horizontales, a los trabajos horizontales, a las organizaciones horizontales. No tenemos un gobierno horizontal. No tenemos un gobierno en el que si quitas al presidente el gobierno funcione. No somos ese país, no lo hemos sido nunca y no lo somos todavía. Ojalá lo seamos. Por eso en este momento sería catastrófico no tener a Andrés Manuel. Pues, ¿no? Gracias, Ana Francis. Fernando, lo que han comentado tanto Horacio como Ana Francis me hace la idea de que nos da pie a entrar al terreno de los medios de comunicación convencionales. Efectivamente es una pelea entre una mañanera que consume horas del tiempo de gobierno del presidente de la República, pero que es al mismo tiempo una forma de gobernar. Pero sin embargo, me pregunto y te pregunto, Fernando, ¿no ha cometido también un error casi de boomerang al magnificar a sus adversarios y darles una enorme tribuna a personajes como Carlos Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, como Broso, en fin, el darles una mayor relevancia
y al mismo tiempo que muchos de estos personajes mantienen una alta audiencia en número de seguidores y de espectadores, Latin Oz con Broso y con Loret, los propios noticieros de la televisión tradicional, Televisa, Televisión Azteca, Imagen, y en contrapartida no ha habido una política fuerte más que el descansar en la figura y en el ejercicio específico de la mañanera. ¿Qué opinas, Fernando? Me parece un temazo porque creo que uno de los grandes aciertos y de los actos más revolucionarios, y no uso un concepto que magnifique, creo que es un acto revolucionario la separación del Estado y los medios, de las empresas de comunicación en este país, que se habían apoderado del poder político y que habían convertido, ahí sí, a la presidencia en un espectáculo donde estaba la gaviota o donde había un manejo como de telenovela de los actos políticos. Lo vimos con los montajes de García Luna, lo hemos visto en muchas ocasiones, y eso fue un acto revolucionario y radical de este gobierno que cortó de tajo ese suministro inacabable de recursos a periodistas que conocemos muy bien, y que pues con eso compraban ese silencio o ese aplaudir al régimen en turno y esa crítica dura, inagotable a López Obrador y a cualquier cosa que surgiera de este proyecto que ahora gobierna el país. Yo creo que el presidente les hace un favor leyéndolos. La otra vez platicaba con mi padre, tenía un buen debate, y le dije, oye papá, yo escribí durante 20 años en muchos medios de comunicación, escribí en Milenio, escribí en El Universal. Le digo, ¿recuerdas alguna vez que el presidente haya comentado un texto mío? Es más, no tengo la certeza ni siquiera de que haya leído un texto mío. Por lo menos Peña Nieto tengo clarísimo que nunca los leyó. Y Seguro Fox ni tampoco. Los tuyos, Julio. Es decir, los opinadores políticos de este país hemos pasado. Fox recomendaba no leer los periódicos, Así no es. leer las críticas. Es decir, nadie nos leía, nadie nos consideraba. Yo digo, bueno, a mí me encantaría tener réplica presidencial, porque no es un ataque, es una réplica, que es algo que también no entendemos en este país, y que dice, es que el presidente ataca a la prensa. Ay, por favor, los ataques yo los veo más del otro lado, y lo que veo es un derecho de réplica que dicen, bueno, es que él no puede hacerlo porque él tiene todo el poder. Pues no lo parece, no parece un gobierno con esa fortaleza de respaldo mediático como hemos visto en otros sexenios. O sea, yo cambio los canales en la televisión comercial y parece que estoy viendo al mismo conductor diciendo las mismas cosas. O sea, y sí critican el presidencialismo y critican que el Estado está teniendo mucho poder. No creo que sea el Estado, es el presidente. Pero también quedó claro que el Estado tiene que recuperar poder, porque el neoliberalismo dejó claro que la iniciativa privada no se preocupa por los ciudadanos. Y tiene que haber alguien que se preocupe. O sea, si vamos a estar en manos de alguien como Salinas Pliego, que necesita ganar dinero y le vale madre si nos vamos muriendo poco a poco, estamos jodidos. Necesitamos una entidad que medie. El Estado está muy frágil y muy desarticulado en este país, y lamentablemente la figura de López Obrador es indispensable para pasar esto a donde sigamos, porque tampoco Morena subsiste todavía sin la figura del presidente. Morena sigue colgada de la figura y de la gran caminata que ha hecho el presidente por todo el país, recorriendo y escuchando. Y no veo, si no está él en este momento, hacia dónde se podría ir la cosa. La verdad es que es un liderazgo como no habíamos visto en muchas décadas en este país, con sus pros y sus contras, y creo que hay que analizarlo en esa dimensión, que es un liderazgo muy grande. Horacio, vivitos y coleando, la mayoría de los conductores y opinantes tradicionales, los del pasado, siguen. Ciro Gómez, López Dóriga, en los medios escritos, las mismas opiniones, Leo Zuckerman, Beteta, en fin, van a trascender, van a superar este sexenio, seguirán combatiéndolos y seguirán adelante. Mira, la cosa es que yo creo que ya ha llegado una polarización muy grande todo esto, que en verdad yo podría no estar, yo lo he escrito también en el Soberano, no estoy de acuerdo en que finalmente, a mí se me hace demasiado que el presidente los mencione todos los días, ¿no? Que el presidente esté casi obsesionado de ello, ¿no? Pero es un genuino derecho de réplica, y siempre lo he dicho.
Él tiene el derecho. Yo lo haría de una manera diferente. Yo no los mencionaría. No los mencionaría y simplemente o minimizaría toda la vorágine de descalificaciones y de noticias falsas y todo. Pero en un momento dado, él tiene su manera de defenderse. Yo creo que él estuvo afectado por muchos años en lo que estuvo haciendo campaña, en lo que le robaron la presidencia o en lo que fabricaron candidatos a partir de la propaganda televisiva, de Televisa, ¿no? Como con Peña Nieto. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene mucho, no es rencor, sino es una gran memoria que no se tiene que perder, porque es muy peligroso, es muy rápido perder la memoria. O sea, váyanse a Alemania con tanto neonazi que hay, con tanta gente que no se acuerda de lo que pasó hace menos de 100 años, menos de 80 años en la Alemania nazi. Y evidentemente vemos que los pueblos, si algo no tienen los pueblos es memoria. Entonces, en ese sentido, sean alemanes o sean neozelandeses o sean mexicanos, ¿no? La cuestión es que cada quien habla como le va en la feria y obviamente ellos ahorita perdieron mucha, no sé si credibilidad, sino perdieron mucho, pues de lo mucho que aparentemente se les daba en los sexenios anteriores, ¿no? Como privilegios, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente la gente se está yendo a otro tipo, o mucha gente se está yendo a otro tipo de medios, pero mucha gente tiene mucha audiencia también ellos dentro de su microcosmos o macrocosmos, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, pues ahí por eso está la polarización tan grande. Yo creo que los conductores de los programas de la radio convencional que están a veces inventando cosas, ¿no? A veces están sacando noticias muy falsas y se les desmiente, etcétera, etcétera. Solitos van a ceder en un momento dado cuando vean que ya no hay de otra, que ya la riqueza se tiene que repartir en este país mejor entre todos los medios alternativos como ustedes, los youtubers, que también hacen una labor social muy importante, ¿no? Y que nunca hay que denostarlos por muy poco profesionales que les parezcan, ¿no? Es gente muy noble y es gente del pueblo que en un momento dado se ha metido a esto y se ha comprometido de una manera ejemplar con sus blogs de YouTube, que finalmente han hecho también que mucha gente se politice, ¿no? Y sean conscientes y ven y les estén dando la espalda a ellos, ¿no? Evidentemente, pues ellos van a seguir teniendo su público, pero ellos van a tener que entender que ya no puede ser, el periodismo ya no puede ser una cuestión de la cual exprimes ganancias a diestra y siniestra y privilegios y publicidad propagandística del gobierno para que pues te hinches de lana, pues no se tiene que repartir mejor toda la riqueza. Y aprovecho también para contestarle aquí, porque pues, estoy leyendo los interesantísimos. Los mensajes están muy entretenidos. Están muy, muy entretenidos. Hay un Romsi que dice que totalmente estoy equivocado, que él me va a convencer de que qué tal si yo estoy lavado de cerebro, ¿no? O sea, gente que pensamos o que estamos más con los planes del gobierno y de transformación de Andrés Manuel, que nos están lavando el cerebro. Pues yo creo que no, porque en verdad yo vi un país tan lleno de miseria y de pobreza, y yo no he viajado, yo he viajado a todo México para trabajar, sí, a los 32 estados, pero Andrés Manuel se vio los 32 estados de arriba y para abajo y se los peinó y sabe perfectamente las cantidades groseras de división, más bien de marginación y de pobreza que había, sabe cómo vendieron a este país, ¿no? Sí. Sabe cómo vendieron las minas, o sea, que al estimado Romse que me dice que yo estoy lavado del cerebro, cuando yo me enteré que había huachicol, que en México se habían vendido miles de millones de pesos de gasolina robada, a mí me dio asco, me dio náusea, de verdad casi me vomito del asco que me dio de saber que en mi país la gasolina que se vendía era robada, ¿no? O sea, dices, no, bueno, hasta dónde, hasta qué límites fueron a llegar, nos hicieron llegar de corrupción, de impunidad, pues sí, de los ¿cómo se llaman? De los montajes que hicieron en Televisa con lo de Fogasca, ¿sí? Por ejemplo, dices, bueno, es que hasta dónde nos hicieron llegar. Y la gente sí estaba lavada el cerebro. Claro, ¿no? Y ahora es muy interesante, o sea, un poquito para ver el camino de hacia dónde va como la narrativa noticiosa. A mí me gustaría que observáramos cómo va la narrativa de la ficción. Es decir, la ficción que han elaborado las dos grandes televisoras en este país históricamente
En algunos años fue muy buena, cuando yo era niña eran buenas ficciones, ¿no? Entretenidas, etcétera, etcétera, y era lo mejor que había en la región y de lo mejor del mundo. Y luego ya se convirtió en esta cosa espantosa, tonta, tarada, es decir, con un montón de taras, guiones malos, actuaciones malas, direcciones malas, set malos. O sea, Televisa era la única que lograba grabar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el verdadero y lograr que se viera falso, pues, ¿no? O sea, tal era el talento de la falsedad y de la charrez, pues, ¿no? Y eso empezó a cambiar desde hace un montón de años, desde hace unos 20, 25 años empezó a cambiar por una serie de razones que tienen que ver con la ficción, con el teatro, con el drama, que no vienen al caso. Pero ahora sí hay una migración importante hacia una mejor ficción y la ficción chafa ya no tiene tanto público. Entonces, el problema justamente como de estos medios, me parece que pasa un poco como con estas revistas de discusión política que recibían un montón de dinero, pero nadie las compraba. Entonces, ahorita que no reciben dinero, pues nadie las compra, siguen sin, ¿no? Y entonces, o estos escritores que vendían un montón de libros, pues porque se los compraba el gobierno para embodegarlos, y resulta ser que, claro, cuando se enfrentan a la venta real, es decir, a la gente que me compra mi libro porque lo quiere leer, pues es mínimo. Entonces, esos son unos golpazos de realidad tremendos, pues, ¿no? Entonces, por un lado, la ficción telenovelera, la ficción televisiva ha sufrido unos golpes de realidad tremendos y está transformándose en algo mucho más lógico, natural, real, bueno, de calidad. Y por otro lado, pues esa ficción televisiva noticiosa, pues echa aguas por todos lados y sobre todo está mal hecha. Son malos periodistas. Se hacen malos por hacer estupidez mucho tiempo. Eso aniquila cualquier cerebro, más allá del Baster Gordillo, ¿me explico? Oye, Ana Francis, aprovecho para preguntarte, en términos políticos han sido muy pocos los cuadros nuevos que ha generado el movimiento social, ahora partido Morena. No sé, pienso en Citlali, pienso en Gibran, algunos jóvenes, pero muchos de los cuadros políticos con los que sigue gobernando Morena son del pasado y con el sello, con el troquel del pasado. En los medios de comunicación no han surgido nuevos figuras o presencias que estén siendo potenciadas, salvo en los medios públicos en los cuales ha habido la participación de Fernando, otro tipo de presencias, discutible lo de John Ackerman, Sabina, bueno, una historia ahí muy específica, pero en la octava, bueno, la aparición de Álvaro Delgado, de Alejandro Páez Varela, la incorporación de Rubén Luengas, pero pocos son las nuevas figuras que representen un cambio en el periodismo mexicano. Me parece que van entrando, es decir, que van entrando, que hay mucho justamente en YouTube, etcétera, que los youtubers son ahí una fuerza como que empieza a ser bien importante en los medios digitales, etcétera. Pero también es cierto que no te dejan pasar y eso es bien difícil, pues, ¿no? Y es bien complejo. Es decir, porque todavía muchos de los medios le están apostando pues a sus patrocinadores, a quienes les compran espacios comerciales, etcétera, y esos patrocinadores todavía les alcanza el dinero para seguir apostando a que regrese lo del pasado, pues, ¿no? Hay una cosa muy interesante que está ocurriendo con la moda, por ejemplo, con la moda de quienes están en la televisión, es decir, ahora hay muchísima gente que ve a alguien que está comunicando noticias y haciendo opinión, etcétera, como tú, Julio, que no tienes un traje que cuesta $10,000 y una corbata impecable y un set atrás, ¿no? Sino que eres una persona que uno podría encontrarse estás vestida como uno podría encontrarse en casi cualquier lugar, pues, ¿no? Entonces, y eso está ocurriendo mucho en los youtubers, en los otros comunicadores, etcétera, etcétera, que no traemos el traje, ya sabes cuál, y el contraste es fuertísimo. O sea, si tú ves el espacio digital de Carlos Loret al espacio digital de Julio, pues hay una radical diferencia en producción, ¿no? Sí. Pero es el cambio de narrativa, otra vez. Es decir, obviamente si me preguntas con cuál me quedo yo, pues obviamente me quedo con Julio, pero ¿qué tiene que ver con el contenido? Es decir, siento que sí hay una transición, por eso funcionan las mañaneras, porque lo que necesitamos es contenido. O
sea, por eso la mañanera funciona mucho más que muchísimos programas de televisión, pues, ¿no? Porque lo que necesitamos es contenido, ya nos cansamos de la producción vacía, pues, ¿no? Sí. No, y aunque vivimos un momento de gran polarización y de gran enojo, también vivimos un momento glorioso porque de algún modo se liberalizó la narrativa pública. Antes, pues, nos teníamos que tragar la verdad oficial que emitía o Sabludovsky o López Dóriga o Alatorre, y a partir de hace un tiempo a la fecha, empezaron a surgir todas estas voces alternativas en espacios alternativos, con personajes diferentes, entre los que me incluyo, o la misma Ana, que la verdad es que en mi experiencia personal jamás, salvo la tele pública en el mismo Canal 22, donde ya había hecho programas, era imposible que se abriera la tele comercial para un proyecto como el que yo tengo, y yo no hablo de política en la tele, yo hablo de arte y de poesía y de cultura, pero aún así, el enfoque que yo le doy a la cultura no es el que tienen en la televisión comercial, y no les interesa tenerlo, ¿no? Entonces yo creo que sí, como dice Ana, esas voces ahí están, muchas están gestando, muchas están moldeando, aprendiendo de los nuevos formatos, de los nuevos medios, pero qué sana, qué saludable es la posibilidad de escuchar muchas voces y de encontrar disenso, y disenso legítimo, no inducido, porque también creo que ya tenemos más colmillo para identificar estas oleadas en redes sociales de bots y de personajes que inducen una tendencia, un modo de pensar, una crítica, algo, ¿no? Y creo que ya nos vamos vacunando, afortunadamente, tal vez no del COVID, pero sí de estas falsas noticias y de esta carroña, ¿no? Como se decía hace rato, que se hace sobre un tema tan delicado como es la salud pública. Son las 3 de la tarde con 2 minutos, ya llevamos un poquito más de una hora, se va el tiempo como agua, pero aprovecho una última cosa contigo, Fernando. Olvidé o omití el ejemplo tan extraordinario de los programas que está desarrollando bajo la conducción de Ernesto Ledesma en Rompeviento, y ahora en una alianza histórica importantísima con los grandes reporteros de pie de página. Pero es un ejercicio muy profesional, muy serio, muy puntual, de un periodismo bien hecho. ¿Qué opinas, Fernando, de el otro esquema de youtubers, como les llaman, de izquierda, que abiertamente defienden un proyecto político, el de la 4T, y que abiertamente están haciendo pues una defensa a través de este espacio de comunicación de una parte del proceso político como es el de la 4T? ¿Qué piensas de esta irrupción de youtuberos? Fernando. Pues a mí me parece sana, de jóvenes que antes se mantenían completamente al margen de lo político. A mí la irrupción de personajes, incluso que algunos se disfrazan de periodistas y no lo son realmente, ¿no? Que trabajan para una causa, una mente muy brillante que está totalmente en pro de la 4T, pero no lo ocultan, ¿no? Y yo creo que esos mensajes pues son parte del debate público y son necesarias. A mí yo creo que también cada espectador de la realidad política, que todos los lectores, los que leemos esto, los que retuiteamos, los que analizamos, pues tenemos que ir distinguiendo. Yo me acuerdo hace muchos años que yo era parte de la prensa musical mexicana. Siempre era un poco triste cuando llegaba un artista y el reportero lo primero que decía es: hola, yo primero que nada soy tu fan, porque al decir eso pues pierdes toda tu capacidad de cuestionar o de interrogar al interlocutor. Yo creo que vemos eso. A mí en las mañaneras la verdad es que es una parte que me aburre y a veces me hace cambiarle, porque creo que hay un protagonismo y un ponerse así de algunos reporteros, pero bueno, pues también es parte del diálogo, y es parte de que se quejan de que en las mañaneras hacen preguntas a modo a algunos reporteros, pero siempre que me lo dicen colegas que tienen programas de tele y noticieros, les digo, pues ¿por qué no madrugas y vas tú a preguntarles si no te gusta lo que hacen los que están ahí? Y no lo hacen, no madrugan y no se van a formar ahí, no van a pedir su acceso, porque están acostumbrados al palacio, a que los reciba el presidente, a que, o sea, no saben cómo funciona esto y no lo quieren saber, no lo quieren entender. Bien, gracias, Fernando. Pues creo que con esto iremos cerrando. Horacio, ¿qué opinas de ese periodismo militante, de ese periodismo
que solo ve una parte del proceso o solo celebra una parte del proceso? Mira, qué bueno que me lo preguntas, porque ahorita me acaban de un usuario acá en el chat me llamó foca aplaudidora. Yo no soy ninguna foca aplaudidora de nadie. Yo no tengo ningún compromiso con el gobierno de López Obrador, ni me interesa que me dé ningún puesto ni ninguna nada. Yo ya tengo mi vida profesional y mi vida lograda con lo que he hecho con mi carrera. Y si estoy aquí es porque soy un observador ciudadano. Me gusta ser un observador ciudadano que trata de influir con una cierta mentalidad crítica, que me ha ayudado el hecho de haber estudiado en Holanda hace muchos años, de haber vivido una transición democrática en México que primero fue del 2000 para acá, fue fallida, al 2018 para acá estamos apenas vislumbrando una transición a una democracia que sea real, no una dictadura debajo de la mesa como la tuvimos con todos los gobiernos anteriores. Entonces todo eso me ha dado los elementos de juicio para poder decir que no soy una foca aplaudidora, no soy nada que no sea ningún ciudadano de a pie, o sea, nada más, pero me considero que tengo una mentalidad crítica por la experiencia que tengo en la vida, de haber viajado a todo el mundo y de haber visto regímenes también democráticos y dictatoriales que son lo que no queremos en México, pues, ¿no? Con lo que ya no queremos en México. Y yo me ubico como un ciudadano, en realidad, libre pensador, sin ningún compromiso. Entonces, en ese sentido, el hecho de que haya muchos tipos de emisoras, como la tuya, como Rompeviento, como la de Vicente Serrano, como la de Luengas, como los periodistas, la herencia periodística que nos hiciste favor de dejar, que es uno de tus grandes legados, Julio, y hay que reconocerlo, en La Octava, ¿no? Que en ese sentido eres un bastión importantísimo del periodismo, y hoy en tu sitio de internet y con tus programas lo sigue siendo. Que haya esa pluralidad y que existan también los periodistas como López Dóriga, como Gómez Leiva, como los de Milenio, en donde escribe también mucha gente muy buena y muy prominente, igual que en Universal, igual que en Reforma, o sea, son muy respetables todos. El problema es cuando finalmente te inclinas demasiado de otro lado y no te informas de lo bueno que tienen los otros, ¿no? Es como decía Ana Francis, la oposición tiene que tener gente prominente, gente honrada y buena, sí la tiene, pero no están sacando ahorita ese cobre, ni los medios que llaman chayoteros, no me gusta usar ese término, pero bueno, ni los chayoteros, ¿no? Ni la oposición están sacando esa dignidad, esa dignificación que tiene que tener toda oposición. Y en ese sentido, Andrés Manuel se pinta solo, se para solo, porque finalmente él está, cuando dice algo sobre honestidad o sobre no corrupción o sobre oposición, pues dice, aprendan a hacer oposición. Yo se lo oí decir de su propia boca, aprendan a hacer una oposición respetable, ¿no? O sea, aprendan a tener argumentos para denostar al presidente, para denostar al gobierno, pero no inventen cosas que no son ciertas. Digo, vemos a esta mujer que a mí me da, yo ni la quiero mencionar, pero en verdad me da muchísima pena, porque Lili Telles, ¿no? O sea, en un momento dado, los argumentos que tiene, los argumentos de cuarta o de quinta que tiene, digo yo, no sé si ¿Qué haríamos sin mi Lili Telles, Horacio? ¿Verdad? No, yo no sé si a mí me da coraje, risa o pena, pero a veces me dan hasta ganas de llorar, de ver a alguien con tanto coraje, con tanta furia, con tanta, en verdad, tan desprovista de argumentos en un momento dado, y tan protagónica, por lo que quieren todos ellos son votos, ¿no? Y quieren en un momento dado, pues sí, pero hombre, bueno, ¿quién te puso ahí, no? Nada más hay que ver quién te puso ahí. No tiene memoria. Entonces, lo importante para mí es siempre, con Mañanera, con youtuberos, si tú quieres, muy improvisados, o hasta que a veces que tienen errores en ortografía, en redacción, que dices, a ver, pónganse a estudiar, muchachos. Sí, tienen toda la razón, pero tienen toda la sensibilidad social. Es algo que no tuvieron los chayoteros antes, no tuvieron sensibilidad social para considerar precisamente a la opinión pública, a la opinión del pueblo, a la opinión de la gente de a pie, o a la opinión de nosotros, artistas e intelectuales que estamos finalmente contribuyendo a un mejor país. Nunca se tomaron la molestia de preguntarnos nada, ¿no? Entonces, hoy por hoy, hay esa efervescencia que yo veo que había en Holanda hace 35 o 40 años que vivía allá, que hubo en Europa, en la Europa de los 80s. ¿Para qué? Pues para formar una opinión pública crítica y diversa. Claro. Gracias, Horacio.
Ana Francis, pues para cerrar esta mesa, por favor, tu opinión sobre el periodismo militante, sobre los youtubers, sobre el equilibrio informativo o no que debe haber para que también desde este flanco no nos convirtamos en los López Dóriga de este sexenio. Sin duda, yo creo que esa es la gran pregunta que nos hemos hecho los periodistas y quienes hacemos sátira política y quienes hacemos crítica, es decir, ahora de qué lado nos colocamos o a quién criticamos. Antes era relativamente fácil porque el enemigo era muy claro, pues, ¿no? Sí. Pero me parece que hay que ir justamente jugando, pero jugando con ir criticando, sin duda criticando a la izquierda, sin duda criticando al gobierno, pero también exponiendo a los impresentables de la derecha, que también son otro tipo de actores políticos, pues, ¿no? En el espectáculo que hacemos ahora Las Reinas Chulas, y perdóname que meta mi anuncio, no, adelante. Pero pues lo que pasa es que justo me parece un muy buen ejercicio, es decir, hacemos una crítica tremenda a Claudio X González, hacemos una crítica tremenda a John Ackerman, hacemos una crítica tremenda a las circunstancias, ¿me explico? Pero podemos criticar ambos extremos. Ahora, no necesariamente el equilibrio está en el centro, o no necesariamente el centro es equilibrado, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, no es lo mismo el poder que tiene Claudio X González que el poder que tiene John Ackerman, con todo y lo que piense yo de cada uno, ¿me explico? Entonces, ¿cómo haces esa crítica equiparando, equilibrando, etcétera, etcétera? ¿Por qué no ha llegado, por ejemplo, la crítica política satírica a la televisión mexicana? No ha llegado. Nadie ha imitado a un presidente en la tele de forma verdaderamente crítica. Eso todavía no pasa en la historia de este país. O sea, ¿por qué no está? Claro. Bueno, pues esa es una gran pregunta. La televisión privada no se va a aventar ese tiro y la televisión pública todavía le está sacateando porque no sabemos cómo vivir todavía, y es un asunto de educación también, no sabemos cómo vivir con esa crítica. O sea, ¿cómo te imaginas una televisión pública que tenga a Andrés Manuel ahí, una parodia de Andrés Manuel crítica? Sí, ¿Se claro. puede? Inteligente, bien hecha, etcétera, etcétera. políticamente educativa. Inteligente, ¿no? ¿Se puede? Bueno, todavía no se ha podido, yo creo que sí se puede y espero que se pueda este sexenio, pues, ¿no? Se va a poder, yo creo que se tiene que poder, pero bueno, lo que te quiero decir es que estamos en pañales, es decir, también a quienes hacemos sátira política nos da susto, es decir, nos da susto decir, puta, pero ¿cómo voy a criticar al presidente en esto si está tan grande el otro lado, tan aplastante, tan horroroso? Lo que me queda claro es que hay un guión que tiene la derecha que parece que se los reparten todas las mañanas, ¿no? Que repiten exactamente lo mismo, vas escuchando los noticieros durante el día. Eso no es crítica. Sí. No necesariamente sé que sí sea, pero sí sé que eso no es crítica. Yo creo que hay un paradigma, Ana, Horacio y Julio, que cualquiera que pretenda hacer crítica viniendo de haber votado por este régimen, yo tengo como una regla: no hagas nada que pueda ser retuiteado por Felipe Calderón. Buena regla. Uh-huh. Ahora sí que, como citando a Ginsberg, he visto a las mejores mentes de mi generación, y hablo de moneros, hablo de columnistas políticos, caer en la fácil tentación de emitir cualquier crítica, a veces absurdas, a veces irrelevantes, y tienen todos los retweets de toda esta bola de gente sin argumentos que están esperando cualquier cosa que incluso hagamos cualquiera de nosotros para decir, miren, la reina chula ya se arrepintió, miren, el periodista ya está del otro lado. No, yo no les voy a dar ese gusto, y no, eso no implica que yo deje de ser crítico con este régimen, pero no les voy a dar ese gusto. Felipe Calderón no me va a retuitear. Pero sí está de tiro, sí está de atinarlo, o sea, sí hay que meter el gol en la esquina de la red. O sea, no está tan fácil como antes. Sí. Sí hay que tirar puros tiros así a la esquina. Pues son las 3 de la tarde con 14 minutos. Les agradezco mucho este placer, este banquete de inteligencia, de información, de humor y de equilibrio también en nuestros puntos de vista. Gracias a los tres, y los convoco a ver si el próximo viernes nos juntamos de nuevo y nos preguntamos si la verdad es la verdad más allá de quien la diga. Es decir, si algo de lo que se ha publicado frente al presidente López Obrador es verdad más allá de que lo haya dicho quien lo haya dicho. En fin, esos y otros temas podemos seguir platicando. Horacio, muchas gracias.
por hoy. Gracias, querido Julio, gracias, qué bueno que estás mejor. En verdad, ya me vas a alcanzar un día de estos. Ahí vamos. Muy bien. Ana Francis, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. De veras que calienta el corazoncito verte bien. Muchas gracias, Ana Francis. Fernando, muchas gracias. Igual, Julio, un gusto volver a platicar contigo y gracias a Ana, Horacio, siempre escucharlos me refresca porque sí, hay que insistir, a veces hay puras repetidoras, además hay coincidencias a pesar de que no pensamos igual, me encanta, me deja un cierto horizonte para seguir el día, así que muchas gracias a todos. Gracias a ustedes tres y nos vemos próximamente.